Bienvenidos a la celebración La Escuela Abraza la Verdad. Para empezar este conversatorio quiero darles unas palabras. La paz es una responsabilidad que compete a todos. Somos una nación que ha luchado por vencer el fantasma de la violencia que por décadas nos ha robado el sueño y el aliento de tantos niños, jóvenes y familias. Hoy la escuela abraza la verdad y con ella la responsabilidad por educar a una generación consciente y responsable, una generación que no olvide el legado de su historia, una generación de paz y perdón, pues en palabras de Hannah Arendt, el perdón es la clave para la acción y la libertad. Hoy, maestros y estudiantes, nos comprometemos con la memoria, la reconciliación y la paz. Damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Folco Zafalón, profesional en Ciencias Políticas e Internacionales, magíster en Derechos Humanos. A nuestra invitada también, Alejandra Tovar, psicóloga y magíster en Derechos Humanos. Muchas gracias. Y obviamente pues a la profesora Ginette como representante del cuerpo directivo. Gracias. Muchas gracias, profe Diana. Efectivamente, y para arrancar con este conversatorio, pues les damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes, a nuestros compañeros docentes y directivos que nos están viendo, a nuestras familias y por supuesto a nuestros invitados. Enmarcado en todo el proceso de la Semana por la Paz que estamos viviendo en el gimnasio y con el objetivo de fortalecer la iniciativa de la Escuela Abraza la Verdad como una posibilidad que se brinda para generar espacios de reflexión con los niños y con los jóvenes de Colombia y propiciar diferentes escenarios de sensibilización hacia el valor que tiene la verdad como una herramienta de comprensión pues de nuestra realidad y de una guerra y un conflicto que realmente ha sido sin sentido, pero además con el objetivo de garantizar la no repetición. Nos encontramos el día de hoy en este conversatorio al que pues los hemos convocado y que hemos denominado Tras las huellas de la verdad. Este va a ser un espacio en el que vamos a reconocer, a discutir y a reflexionar en torno a ese proceso de creación y consolidación del informe de la Comisión de la Verdad. Nos acompañan, como ya lo dijo la profe Dianita, unos delegados de la comisión, Alejandra Tovar y Folco Zafalón. Les queremos dar la bienvenida a nuestro gimnasio. Agradecemos pues el tiempo que nos brindan en este momento, no solo para dar a conocer el informe, sino también para generar un espacio de reflexión tan necesario con los niños en los colegios y tan necesario para nuestro país. Esperamos asimismo, chicos y chicas, que este espacio sea de gran beneficio y de reflexión para toda la comunidad. Iniciemos entonces. Para el día de hoy hemos preparado algunas preguntas frente a algunos ejes que quisiéramos discutir y pues me voy a aventar con la primera. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante hablar sobre la verdad en un país como un informe como el que estamos viendo en estos momentos y que está recibiendo la sociedad colombiana durante estas últimas semanas? Bueno, buenos días a todos y todas. Me alegra mucho estar aquí hoy, estar aquí con chicos, jóvenes, que son el futuro, por supuesto, de este país y a esta importante actividad en la Semana por la Paz. Bueno, como dijeron, me llamo Folco Zafalón, yo soy italiano, vivo en Colombia de más de 7 años. Trabajando principalmente en estos temas relacionados a la construcción de paz y siempre en pro de los derechos de las víctimas, ¿sí? Para las mejores palabras para empezar y para decir cuál es la importancia y la urgencia de presentar un informe final sobre la verdad del conflicto y hacerlo conocer en todas las escuelas, universidades, en toda la sociedad. Creo que son las palabras del presidente Francisco de Rú el 28 de junio, cuando se presentó el informe, digamos, el día del evento que hubo en el Teatro Gaitán. Simbólicamente ustedes conocen quién era Gaitán, que fue asesinado en el 1948, desatando una primera oleada de violencia.
y nosotros analizamos el conflicto armado desde el 1958. Entenderá que son muchas décadas, ¿sí?, de violencia para este país y la importancia que se haga un tránsito hacia la paz. En esa transición es donde la Comisión de la Verdad empieza a trabajar hace 4 años. ¿Sí? Yo estoy en la comisión desde el principio, así cualquier pregunta tengan, bienvenidas. Entonces voy a leer las palabras iniciales, no todo, que está en este librito, que por supuesto luego el colegio puede obtener y difundir, que se llama Convocatoria a la Paz Grande, ¿sí? Es como el llamado principal que hace el presidente de RU al país en el momento de entregar el informe final. Voy a leer la primera página. El llamado. Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad. Un mensaje para todos y todas como seres humanos, más allá de las opciones políticas e ideológicas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias y del género. Traemos una palabra que viene de escuchar y sentir a las víctimas en gran parte del territorio colombiano y en el exilio. Más de 21 países estuvimos para escuchar más de miles y miles de colombianos que viven afuera del país por el conflicto. De oír a quienes luchan por mantener la memoria y se resisten al negacionismo, y a quienes han aceptado responsabilidades éticas, políticas y penales. Un mensaje de la verdad para detener la tragedia intolerable de un conflicto en el que el 80% de las víctimas han sido civiles y no combatientes, y en el que menos del 2% de las muertes han ocurrido en combate. Una invitación a superar el olvido, el miedo y el odio a la muerte que se ciernen sobre Colombia por causa del conflicto armado interno. Lo hacemos a partir de la pregunta que ha cuestionado a la humanidad desde los primeros tiempos. ¿Dónde está tu hermano? Y desde el reclamo perenne del misterio de justicia en la historia, la sangre de tu hermano clama sin descansos desde la tierra. Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas de esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en el Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, en el Meta, la cabeza cortada en el Salado, en Bolívar, la vagina vulnerada en Tierra Alta, Córdoba, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros despedazados en el Urabá, en Antioquia y Chocó, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Baupés. Llamamos a liberar nuestro mundo simbólico y cultural de las trampas del temor, las iras, las estigmatizaciones y las desconfianzas, a sacar las armas del espacio venerable de lo público, a sacar las armas del espacio venerable de lo público, a tomar distancia de los que meten fusiles en la política, a no colaborar con los mesías que pretenden apoyar la lucha social legítima con ametralladoras. Convocamos a proteger los derechos humanos y poner las instituciones al servicio de la dignidad de cada persona, de las comunidades y de los pueblos étnicos. Asumir juntos y juntas, por las vías democráticas, la responsabilidad de los cambios sociales e institucionales que la convivencia exige. Este llamado, que también es muy desgarrador en esa metáfora del cuerpo humano, ¿sí? Del cuerpo humano en sus partes despedazadas por el país tan afectado por este conflicto armado. Aquí vivimos en Bogotá, también Bogotá ha vivido el conflicto, pero sobre todo lo han vivido los territorios, ¿sí? Y muchos chicos, chicas aquí seguramente o ellos vienen de los territorios o conocen personas que vienen de las regiones de este país.
este llamado final a defender los derechos humanos, a dar a conocer la verdad de lo que pasó, es un llamado a que esto no se repita. El principal objetivo de una comisión de la verdad, que trabaja por pocos años para generar un conocimiento común y darlo a conocer a una sociedad para que pueda cambiar. Y creo que en este momento de cambio para el país que está atravesando, la comisión está teniendo un rol en esa transformación. Sin embargo, todas las escuelas, las instituciones son las que realmente pueden generar una conciencia que esto ya no debe pasar más. Gracias. Bien, muchísimas gracias por tu respuesta y por este abrebocas, ¿no? ante una realidad que indiscutiblemente vivimos. Teniendo en cuenta de pronto esa discusión que planteas y esa respuesta que nos has dado, podríamos pensarnos entonces que la verdad debería entenderse por todos los colombianos como un derecho de los ciudadanos. ¿Por qué lo haríamos y cómo defender y fortalecer ese derecho desde las escuelas? Aló. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Creo que esa es una pregunta muy importante y que tal vez muchos de nosotros como colombianos no la habíamos hecho. Y es, en realidad, ¿existe un derecho a la verdad? ¿Será que sí existe ese derecho? Porque conocemos el derecho a la identidad, a la familia, a la educación, a la salud, tantos derechos que pueden existir que muchos, aparte, haciendo el paréntesis, no se cumplen en nuestro país desafortunadamente. ¿Sí es posible que exista un derecho a la verdad? Es como la primera pregunta que nos hacemos como colombianos. Tal vez nunca nos lo habíamos cuestionado o muy pocos lo habíamos hecho. Y resulta que sí, que creo que es un derecho que tenemos todos y cada una de las colombianas, y es saber qué pasó en nuestro país, ¿no? Cómo la guerra nos ha marcado y qué heridas nos ha dejado. Tal vez tenemos tan marcada la violencia que para nosotros es muy normal ver a una persona indígena, una persona afro, una persona, un niño o una niña indígena en la calle pidiendo, pasando las carreteras de nuestra ciudad, corriendo y no pasa nada, es normal, ¿cierto? ¿Por qué están aquí? Ni idea, o desplazados, la guerrilla, pero hay una normalización de la violencia que no está bueno continuar. Y es importante, y yo creo que es el llamado a conocer el derecho a la verdad, de que cada uno de nosotros nos cuestionemos, oiga, ¿por qué está ahí? ¿Por qué no tiene un hogar? ¿Cierto? ¿Por qué están en un refugio en el Parque Nacional por meses, por ejemplo, por colocar un ejemplo cualquiera, y no pasa nada? Y todos pasamos por ahí, una vía principal como es la séptima, y tal vez nos cuestionamos qué harán ahí, pero no más, ¿cierto? Entonces, no, es que esa familia tuvo que irse de su casa, ¿cierto? Tuvo que llegar a esta ciudad. Entonces, si yo empiezo a pensar un poquito más profundo, decir, ¿qué pasó? ¿Por qué están aquí? No, es que resulta que por un grupo armado ilegal tuvieron que dejar su hogar y por esa razón están aquí. ¿Y qué pasaría si eso me sucediera a mí, cierto? Si yo fuera el que estoy en ese lugar, que algún día llegó alguien a mi casa y me sacó de mi casa, a mí y a mi familia, y no tenemos absolutamente nada. ¿Qué pasaría entonces? En conclusión, siento que es importante ese derecho, importante trabajarlo en las escuelas, el hecho de hacer conciencia de cada una de las cosas que ha pasado en este país, como no ver la noticia y dejarla pasar, sino realmente hacer un análisis crítico de lo que allí se está mostrando y por qué se está mostrando. Creo que es uno de los objetivos principales de la educación, y siento que en ese mismo camino estamos ejerciendo ese derecho a la verdad, que nos lo merecemos cada uno y cada una de nosotros. Para concluir y llevarlo un poquito más a un plano personal, como para entenderlo a nivel global, es como nosotros como colombianos y como colombianas en nuestras familias tenemos situaciones
incómodas, ¿no? Por ejemplo, conflictos familiares, donde hay violencia intrafamiliar, hay abuso, ¿cierto? Pero a veces en nuestras familias decimos, es mejor quedarse callados, ¿sí? Porque si nos quedamos callados, no vamos a hacer un problema, no vamos a agrandar esto, la familia pues no se va a destruir, entonces mejor quedémonos callados. Pasa en nuestras familias. Eso mismo en el plano global, ¿sí?, de nuestro país ha sido muy similar, ¿sí? Entonces, mejor no mostremos lo de los paramilitares porque, ¿para qué? Ay, ¿para qué? Eso ya pasó, ya se hizo un proceso, ya dejémoslo así, ¿cierto? Esa ha sido nuestra idiosincrasia, diría yo, en este país. El llamado a conocer y a reconocer ese derecho a la verdad es no dejar pasar más esas cosas. Vuelvo al ejemplo de la familia. Si dentro de la casa nos dicen, no, es mejor quedarse callado, pues no. Yo tengo un derecho a que toda la familia conozca lo que pasó, ¿cierto? A que mi dignidad y mi cuerpo, un ejemplo, se respete, ¿cierto? Así sea incómoda la situación, ¿sí? Eso mismo pasa a nivel macro y ese es nuestro objetivo. Que entonces pasó tan noticia y se está diciendo una cosa o la otra, pues en familia si estamos viendo el noticiero, digamos, ¿será que sí pasó así? Y mamá, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú qué crees de eso? ¿Sí? Papá, ¿tú qué piensas? Que hagamos un análisis crítico de cada situación que se está mostrando. Creo que es un momento histórico en nuestro país para empezar a cambiar nuestra forma de ver nuestro país, de reconocer que sí han pasado cosas malas, muy malas, y que muchas personas han sufrido, y que cuál es nuestro rol como sociedad y como estudiantes, ustedes, por ejemplo, pues empezar a reconocer ese derecho a la verdad y decirla, ¿cierto? ¿Con qué fin? Con el fin de que no haya repetición. Ese es el fin principal. Gracias. Muchas gracias a ti, Alejandra. Bien, y continuando entonces un poco el ejercicio y vayamos recopilando esas ideas, ¿no? Tenemos ese principio también del pensamiento crítico, no solo como una de las habilidades que dominan ahorita en el siglo XXI, sino también la importancia que tiene para la construcción de sociedad y para la construcción de escuela. Quisiera que habláramos en este momento un poquito del informe, que nos comenten porque ha sido muy sonado, de pronto no lo conocemos a profundidad. ¿Cómo se estructura ese informe? ¿Cuál es ese proceso en el que se ha venido consolidando? Y no sé si al final nos regalaran también unos tips de cómo empezar a trabajarlo en las escuelas, que claro, es muy vasta la información y quisiéramos llevarlo pues a todo el escenario escolar, desde los más pequeñitos, no solo desde los niños que tenemos acá, sino hasta desde los que ingresan en su proceso escolar. Bueno, no solo una cosita para complementar lo que dijo Aleja. El derecho a la verdad hoy en día es un derecho joven, como dicen. Hay otros derechos que se reconocen desde hace mucho más tiempo, ¿sí? Como los derechos personales. Y es un derecho que lo ganaron las mismas víctimas, ¿sí? Las mismas víctimas, organizaciones, con sus luchas para que se conozca la verdad de muchas décadas. No hemos empezado a hablar de esos temas hace 4 años, quizás no se conocían tanto, pero hay organizaciones que trabajan para los derechos humanos y para el derecho a la verdad desde más de 40 años, ¿sí? Porque el conflicto es muy largo y desde que hay conflicto hay personas que luchan, que resisten en sus tierras, en sus calles, y para los derechos humanos. La pregunta frente al informe, efectivamente, como decía Ginette, es un informe muy largo. Entenderán que mostrar lo que pasó a un país en 60 años de guerra no es fácil, ¿sí? Y hay que dar a conocer todo. Es una única ocasión que podemos para abrir los ojos, ¿sí?, a ese país y para tener un impacto, ¿sí? Una Comisión de la Verdad tiene pocos años para hacer un trabajo monumental
y tener un impacto, ¿sí? Para que la sociedad despierte. Podía haber, hay otras entidades como por ejemplo el Centro de Memoria, hay muchas otras entidades que hacen un trabajo de memoria y verdad permanente, ¿sí? Y las escuelas y todos conjuntamente. Una comisión no, trabaja pocos años, mucho, y deja esto al país. Claro, hay un reto de cómo asimilar toda esa gran conjunto de información. Para que sepas, son 10 libros muy grandes, de hecho lo estamos llamando tomos. Al principio se decía, mejor no hacer unos tomos tan largos, pero realmente, ¿cómo poder hablar de tanta cosa que pasó? Entonces uno puede abordar los diferentes tomos y las partes que están adentro de cada uno por el interés de lo que se quiera trabajar con los jóvenes. Hago unos ejemplos. Algunas de las cosas más importantes de la Comisión de la Verdad fue trabajar con las mujeres, desde las miradas de las mujeres, y hay un tomo que habla solamente de las afectaciones que vivieron las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, ¿sí? Entonces, este es un tomo muy importante porque quizás tiene cosas relacionadas con la violencia general, pero le pone el ojo, le pone la mirada, lo escribieron mujeres, personas LGTB, y este es un hito muy importante. O hay un tomo, un capítulo que habla de los pueblos étnicos, ¿sí? Sabemos que como decía Aleja antes, los pueblos étnicos han sido afectados y sus territorios han sido arrasados por décadas. Entonces los pueblos indígenas, afro, los pueblos rom, ¿sí? Creo que por la primera vez se habla tan abiertamente de las afectaciones que vivió un pueblo nómada, que es el pueblo rom. No son muchas personas en el país, pero ellos han sido afectados también solo por su forma ellos se mueven permanentemente en el país, en alguna situación no lo han podido hacer, ¿sí? Al revés de las personas que se desplazan forzadamente por la violencia. ¿Sí? Entonces podemos abordar todos los tomos desde esas diferentes miradas, y los niños y niñas. Hay un tomo que se llama No es un mal menor, que habla de las afectaciones que vivieron las niñas, niños y adolescentes, ¿sí? Entonces quizás ese es un trabajo que les puede conectar a ustedes en su edad, saber que personas, niños, niñas de su edad o más chiquitos han sufrido tanto en este país, puede generarle esta conciencia de que no queremos que se viva nuevamente esto, ¿sí? Y luego hay tomos más generales. Hay uno muy importante que yo creería que también es uno de los primeros que se debería abordar, que hace un relato histórico, ¿sí? Antes les mencioné de Gaitán, les mencioné en 1958. ¿Qué pasó en el 1958 para que la comisión decidiera que empezáramos desde este año a analizar la violación de derechos humanos? Eso fue una fecha que propuso Alfredo Molano, ¿sí? Que fue un comisionado que murió un año después del inicio de la comisión. Es un escritor, un sociólogo muy importante, y dio las líneas para ese relato histórico que luego redactó Marta Ruiz, una periodista, ¿sí? Entonces es un relato muy bien escrito y hace recuento histórico. En 1958 hubo un bombardeo en Villarrica, que no es tan lejos de Bogotá, y esto marca un inicio muy importante porque el Estado hace una acción muy fuerte contra unos campesinos, unas comunidades que estaban, digamos, resistiendo y pidiendo derechos por sus tierras, y esto genera unas reacciones y unas situaciones que luego llevan a que el conflicto se amplíe, ¿sí? Todo este tipo de cosas, trabajándolos por parte, son muy importantes. Y otro tomo muy importante es el que tengo aquí el buzo, porque trabajé en él principalmente. Se llama Hasta la guerra tiene límites. ¿Y eso qué significa? O sea, no podemos desconocer que en este país ha habido guerra, pero en esa misma guerra los grupos armados, el mismo Estado, pasó los límites de una forma inaceptable, ¿sí? ¿Qué son esos límites? Los derechos humanos.
los derechos humanos y lo que llaman el derecho internacional humanitario. Aún en un combate hay que respetar a los heridos, hay que respetar a las personas civiles, ¿sí? Y todos los actores armados en este país se pasaron y mataron miles de personas, desaparecieron miles de personas, hicieron desplazar millones de personas, como ustedes saben. Entonces, este tomo, que es muy largo, hace, digamos, una referencia a todas las violaciones de derechos humanos. Es un libro muy denso, muy doloroso, pero necesario. Y creo que para empezar todo, la lectura de este librito, la convocatoria a la paz grande, casi debería ser obligatoria en las clases para empezar y mirar de dónde puede ser el interés para trabajarlo. Y finalizando, hay una herramienta que quizás a los más jóvenes les genera más facilidad, que es la que llamamos Transmedia de la Comisión de la Verdad. ¿Sí? Aquí encuentran muchísimos materiales, videos, cartillas, cuentos para niños, hay todo tipo de herramientas, es muy grande, digamos, aquí adentro hay mucho material para poderlo trabajar. Para complementar también, hay un programa muy interesante que puede ser una tarea familiar que se llama Frente al Espejo y lo dan en Canal Capital todos los domingos. Es hecho por este actor Santiago Alarcón y es muy bueno. Cada 8 días están analizando un capítulo o una partecita de cada capítulo porque, como bien dice Folco, son muy largos. Y está muy interesante para verlo en familia. Entonces es media horita, 40 minutos, de una forma muy crítica la hace él, mostrando a través de testimonios, yendo a los territorios y nos enseña una partecita de ese informe cada domingo. Esa puede ser una excelente tarea y una opción adicional, de pronto si nos da pereza, de pronto si en casa queremos involucrar también a la familia, es un excelente plan y es una excelente tarea para los profes y las profes de todas las áreas, que es muy importante, porque hago la cuña, importante a veces como maestros y maestras creemos que la responsabilidad de dar a reconocer y conocer este informe es de los docentes del área de ciencias sociales, ¿cierto? Pero no, es una responsabilidad casi que de todos los colombianos y como docentes de cualquier área tenemos la responsabilidad de darlo a conocer. Que yo soy de matemáticas y es más complicado. Pienso que no es complicado, se pueden analizar cifras, por ejemplo, o desde cualquier área. Si es la responsabilidad de nosotros o de todos los docentes en general, independientemente de la área, dar a conocer este informe. Muchas gracias a los dos. Quisiera también que de pronto nos comentaran, porque tenemos varios chicos acá, que seguramente, y nosotros por nuestro espíritu, digamos, de nuestro proyecto pedagógico, la investigación es como nuestra mano derecha y es nuestro proyecto transversal. Quisiera que nos contaran cómo fue ese proceso, qué vivieron al construir este informe, ustedes que fueron partícipes, con los equipos que trabajaron, cómo fue ese paso a paso para llegar a finalmente tener ese hijito, me imagino que es el informe. Bueno, sí, fue un proceso muy intenso. Yo digo largo, pero en realidad 4 años vuelan en la vida de uno. Realmente lo principal fue al principio mirar todo lo que ya se conocía y todo lo que faltaba conocer y empezar a escuchar. El centro de la comisión es la escucha, ¿sí? Eso enseñaba Alfredo Molano también. Cómo entender ese país si no se escucha y sobre todo si no se comprende el otro, ¿sí? La escucha no significa solo hacer unas preguntas o casi un interrogatorio, ¿qué te pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? Claro, esa información es muy importante, pero se trata de conectarse, ¿sí? Conectarse con la víctima, con la otra persona, sentir, comprender el dolor y poderlo traducir en algo que
en un papel no sea frío, ¿no? Que algo que pueda dar cuenta de ese dolor, pueda inclusive ayudar a tramitarlo a la persona que se escucha y al país, ¿sí? El país tiene una herida colectiva, social, muy grande. Este informe es lo que trata de hacer tramitar hacia una paz y hacia un superar ese dolor y a llegar a la no repetición. Entonces hubo una escucha de miles de personas, individual, privada, pública, colectivas, a pueblos indígenas, a mujeres, como les dije, a niños, a todos los sectores de la sociedad, ¿sí? A empresarios, a ganaderos, a defensores de derechos humanos, todos los que han sido afectados en este país y a las personas del común, porque cualquier persona puede haber sido afectada por el conflicto. Esto ha sido en todo el país, se han abierto casas de la verdad en todo el país. Aquí en Bogotá había un edificio entero en el centro dedicado a eso. Y luego se buscaron muchas otras fuentes de documentación. Saben ustedes que ahora se acercan al tiempo en que entran en la universidad, que ahí hay muchísimos libros, hay muchísima información importante para conocer lo que pasó. Y luego se empezó a cruzar todo eso, con sistema de información, con datos, con lecturas, con conciencia, con discusiones, y los comisionados que ahora están terminando su labor. La comisión termina el 27 de junio, el 27 de junio sacó el informe, termina el 27 de agosto, ya cierra las puertas. Es algo raro ver una institución tan importante que de un momento a otro desaparece, pero así funciona. Y los comisionados y comisionadas eran 11 al principio, luego 10. Empezaron a discutir de todo ese trabajo que estábamos haciendo los investigadores, y entre sus sensibilidades diferentes pero complementarias empezaron a tratar de encontrar un camino común para lo que sería el informe final. Entonces se llega a 10 libros que están aprobados por todos los comisionados, después de discusiones muy largas, pero también de entendimiento común. Entonces, si estas 10 personas con tantas experiencias pudieron entenderse, creemos que es un mensaje para que todos tratemos siempre de entendernos cuando haya diferencias, ¿sí? Que sea con el amigo, la familia, como decía Alejandra, el grupo, el equipo de fútbol, lo que sea. Antes de atacar, de agredir, siempre hay que escuchar, siempre hay que sentir lo que piensa el otro, lo que dice, la posición del otro, tratar de entender, y quizás se pueda encontrar un compromiso, ¿sí? De eso se trata el diálogo y de eso se trató la comisión. Bien, muchas gracias, Falco. Gracias a este informe que se viene presentando y que hemos venido conociendo, pues nos hemos encontrado, tal vez los maestros, tal vez en los mismos escenarios del hogar, una generación de niños y jóvenes que tienen que enfrentarse a la verdad y que de pronto no ha ocurrido con otras generaciones anteriores. Pero ¿cómo hacerlo en unas circunstancias en donde se desconocen contextos, de pronto desde el mismo hogar, se desconocen también en ocasiones desde la misma escuela? Y quisiera que nos ampliaran también un poco cómo ese conflicto nos ha tocado a todos, cómo hacer ver a las familias, cómo hacer ver a los chicos que de alguna u otra forma, aunque no sea de una manera directa, el conflicto sí nos ha tocado y debemos darle la importancia a la realidad y al contexto en el que vivimos. Bueno, esa pregunta es muy importante en el contexto educativo. Entonces, yo creo que nace, y la respuesta más oportuna es como decir, también cuando yo quiero ser mamá o papá, pues, ¿qué tengo que ser para poder ser un buen papá o una buena mamá? Pues obviamente no existe un manual para eso, ¿cierto? Ni para ser mamá, ni para ser papá, ni para ser buen hijo en el caso de ustedes como estudiantes. Ese ejemplo nos sirve para dar pie a esta pregunta, y es, como tal, existen muchas herramientas, pero
tal vez ningún docente o ustedes como estudiantes no saben. De Colombia, por ejemplo, es una buena forma de iniciar. Con los más chiquitos, iniciar tal vez con herramientas de pronto un poco más lúdicas, más pedagógicas. En la página de la comisión las hay varias estrategias. Yo pienso que también tiene que ser un ejercicio familiar, de empezar a reconocer, oiga, porque hay que hablar de verdad, ¿cierto? Entonces, cuando conocemos ese primer paso, ¿cierto? Cuando damos ese primer paso de conocer por qué es importante hablar de verdad, pues tal vez ya no nos va a incomodar o no vamos a ser tan susceptibles en el momento en que hablemos de muerte, de masacre, ¿sí? De tortura, ¿sí? En una clase, ¿sí? Tal vez no va a llegar el papá un poco, digámoslo, bravo al colegio a decir por qué le están diciendo a mis hijos esos temas si los están incomodando mucho. ¿Sí? Entonces, como maestros sí tenemos que estar preparados de que es el derecho que tenemos, ¿cierto? Para hacer una sociedad diferente, para entendernos más. Por ejemplo, con el capítulo donde se aborda la población o toda la parte étnica, nos permite a nosotros. Hay muchas poblaciones indígenas que tienen su propio lenguaje, ¿cierto? Que hay poblaciones afro y no todos los afro pertenecen a una misma comunidad, sino hay diferentes, también hay palenqueros, también hay raizales. Nos abre a un sinnúmero de posibilidades. Entonces yo pienso que no hay una receta como que primero A, después B, después C. Creo que los maestros, si algo han aprendido y más en este país, es a ser creativos. Creo que lo más importante es tener como las ganas de hacerlo y querer llegar a los estudiantes con este tema. Pienso que en términos generales esta sería como la alternativa. Está la información, el maestro con sus sinnúmeros de posibilidades pedagógicas, que yo sé que todos las tienen, va a lograr que esto pueda llegar a cada uno y a cada una de ustedes como estudiantes, desde los más pequeños hasta los más grandes, y también, que creo que es una población incluso más difícil a veces de llegar, es a los padres y a las madres, es decir, a la población adulta como los que estamos aquí sentados. A veces somos más difíciles de permear. Bien, antes de darle paso a las preguntas, no sé si de pronto de los chicos o de los maestros que nos acompañan, si quieren generar alguna pregunta o traerla hasta acá, entonces la profe Jennifer está allá atrás, si quieren van y le comentan y ella nos va a ir ayudando a dirigir esas preguntas hacia acá. Antes de dar paso a ese escenario, que pues para mí es el más importante, ¿no? También escucharlos a ustedes, qué piensan del ejercicio que hemos venido adelantando, quisiera que nos hicieran una invitación, respondiendo tal vez a esa pregunta, aunque ya lo hemos venido trabajando a lo largo de todo el conversatorio, es ¿qué importancia tiene desde la escuela finalmente trabajar la verdad y ese informe, generar esos espacios de reflexión, y también qué invitación hacerle a nuestros niños y niñas y adolescentes y por supuesto a las familias, que las hemos tocado ahí en varias de las respuestas que hemos entregado? Bueno, cuando empezamos hace 4 años, la situación era muy diferente, ¿sí? Había recién terminado un acuerdo de paz, pero al tiempo la sociedad colombiana había dicho no a ese mismo acuerdo de paz. Quizás algunos no se acuerdan, pero eso pasó hace pocos años. Y cuando empezamos en la Comisión de la Verdad dijimos, ¿cuál es uno de los objetivos centrales de una comisión? Es que quizás todo nuestro trabajo sea conocido en las escuelas, en las universidades, pero en particular en las escuelas, donde quizás no se trabajan a fondo esos temas, o hay otras decisiones pedagógicas muy valiosas, pero que no abordan muy a fondo esos temas. Esto era hace 4 años. En esos 4 años han pasado muchas cosas. Jóvenes un poco más grandes de ustedes también se han levantado para que se escuchen sus voces, ¿sí? Y tenemos un otro escenario en este momento político. Entonces, cuando el mismo ministro de Educación o en general
el presidente dijo voy a coger las recomendaciones de la comisión y el ministro vamos a hacer esto de la escuela Abraza la Verdad. Para nosotros realmente era como un sueño que se hiciera realidad, porque ¿qué sirven 10 tomos, miles de cosas en internet si no lo leen, si no lo miran los jóvenes y los chicos y las chicas? O sea, ¿dónde está el cambio si no es en la misma nuevas generaciones que este cambio lo están viviendo y lo están provocando? Entonces, esto era como la importancia de que los cambios no pasan de un momento a otro, ¿sí? Dijimos, la comisión duró 4 años, pero realmente cuando se miran en otros duran décadas, ¿sí? No es que se pasa de una guerra de 60 años a la paz en un día con una firma de un papel de un acuerdo de paz. Esto es un proceso muy largo. Entonces, inclusive algunos de ustedes ahora pueden decir, sí, me interesa, pero no entiendo bien, voy a mirar algo, luego se cansan de la lectura, pero quizás luego entran a la universidad y empiezan a estudiar eso, o deciden trabajar fin de semana, porque no es posible, ni que lo tomen y lo desechen y lo dejen ahí guardado. Es casi que, digamos, como esas enciclopedias antiguas que siempre uno tiene ahí y siempre cuando quiere saber algo o quiere entender algo o quiere trabajar algo, lo puede tomar y utilizar. Eso es lo que yo creo y veo en ese proceso. Bien, no sé, profe Jennifer, si tenemos algunas preguntas. Espérame, ya va llegando el micrófono. Gracias. Buenos días para todos. Primera pregunta que nos hacen es ¿cuál fue la parte más complicada para la creación de la Comisión de la Verdad y cómo lograron superarla? La segunda pregunta que nos hacen es ¿cómo es posible trabajar con víctimas y seguir siendo parte del objetivo de la verdad? ¿Seguir siendo parte de qué, perdón? El objetivo de la verdad. O sea, ¿cómo lograr trabajar con las víctimas y seguir enfocándose hacia el objetivo de la verdad? Son las preguntas que nos hacen los estudiantes de grado quinto. La primera y la segunda. Bueno, la parte más complicada, yo les mencionaba que hace 4 años las cosas eran diferentes, pero hay algunas cosas que siguen, ¿no? El conflicto no ha terminado, a pesar de una firma de un acuerdo de paz, a pesar de la Comisión de la Verdad, de la JEP, y de toda la sociedad que trabaja en pro de la paz, hay todavía grupos armados activos, ¿sí? Hay todavía violaciones de derechos humanos, hay todavía bombardeos, ¿saben? Escuchan noticias, ¿no? Todavía hay secuestros, todavía hay personas que mueren en medio de los enfrentamientos y esto no puede seguir así. Entonces, como les decía, la transición no es de un día para otro, sino es muy larga y necesita el trabajo de todos y todas. Realmente este problema del conflicto aún vigente, sobre todo en algunos territorios del país, pienso en es muy importante empezar con este informe también a, casi que yo diría, no sé si lo tienen, tener un mapa en la clase y empezar a mano que se vaya hablando de un tema anotando, ¿sí? Hicimos un proyecto, por ejemplo, en el Museo del Banco de la República, que algunos de ustedes creo que fueron, que era sobre Urabá, ¿sí? Urabá y Palacio de Justicia y el territorio Nucac. Entonces uno empieza a ver el mapa, ¿sí? Urabá, ¿dónde está? ¿Por qué pasó ahí? ¿Conocemos a alguien de Urabá? ¿Por qué no hablemos con estas personas? El Guaviare, hay muchos pueblos étnicos ahí por el Guaviare, que es una tierra muy, muy linda.
y que visitamos hace un par de años, pero es una tierra afectadísima por la ganadería, por la coca, por las fumigaciones, por el conflicto, ¿sí? Empezar a mirar esos territorios, pero entenderán que en trabajar en esos territorios, nuestros colegas que estuvieron allá esos 4 años, porque yo trabajé desde Bogotá, ha sido muy complejo, ¿sí? Hay amenazas, hay colegas amenazados, ¿sí? No ha sido fácil. ¿Cómo se superó? Se superó, digamos, no es que se superó, sino se afrontó, se enfrentó con medidas de seguridad, con el apoyo de todas y todas. A veces las medidas de seguridad no son tener un arma, ¿no? Es más saber que todos estamos conscientes de dónde están las personas, de cómo podemos ayudarlas, de sostenerlas psicológicamente. Hay una afectación muy fuerte de todos los que trabajamos en eso y es un apoyo psicosocial muy importante. Eso es, y ya, digamos, ahora el conflicto sigue vivo, pero ya se puede hablar de él, ¿sí? Hace 4 años muchas víctimas no querían hablar, preferían, como decía Aleja antes, estar en silencio o hacer las cosas muy confidenciales, muy privadas, porque el riesgo era muy grande, ¿sí? Pero a mano que la comisión abrió espacios públicos, o sea, ya no se puede desconocer. La comisión lo que trabaja es, más que decir la verdad de todo, lo que decimos es disminuir el número de mentiras. Cuando la gente está callada, cuando la verdad no se conoce, hay mucha gente que miente, ¿sí? Y estas mentiras permean todo el discurso, permean continuamente los medios de comunicación, son aceptadas por muchas personas, porque las personas que tienen el poder de los medios, los poderes económicos, algunas quieren que se mantenga ese estado de la mentira, de la guerra, ¿sí? Mientras que los que más escuchamos nosotros son las personas más humildes, los campesinos que han sido afectados por millones en este país, los pueblos étnicos, las personas que no tienen voz. O sea, a través de nosotros quizás han tenido un poco más esta voz y hoy en día hablan y hablan y hablan siempre más, a pesar de los riesgos, ¿sí? Bueno, decía una frase, una lideresa indígena que mataron en el Cauca, decía, si hablamos, ¿cómo era? Si hablamos nos matan. Si hablamos nos matan, si nos callamos nos matan, entonces hablemos, ¿sí? Y eso no es una frase positiva, porque efectivamente la mataron, pero ¿eso qué significa? Que hay resistencia de los territorios, de los pueblos, de los campesinos, que permitieron que hoy en día se conozca todo eso y que quizás en unos años paremos de decir que esas personas las mataron. Para complementar un poquito lo que dice Folco y teniendo en cuenta la última pregunta de cómo poder trabajar con víctimas y seguir con el objetivo de la verdad. Creo que es una de las partes más fuertes, porque escuchar de primera mano las verdades y las historias de la población colombiana que ha sido víctima del conflicto no es fácil, ¿no? Son historias muy fuertes, muy duras, y cuando tú lo escuchas de primera mano es muy doloroso y obviamente te afecta, ¿sí? Te afecta emocionalmente. Pero siempre me ha gustado esta frase y creo que eso uno lo aprende cuando trabaja con personas que han sido víctimas, o tal vez cuando ustedes se acerquen a la historia del país a través de este informe, porque va a pasar lo mismo, y es que aprendemos a mirar con los ojos del otro. Y esa es una frase muy bonita y muy significativa, porque cuando yo miro con los ojos del otro, entiendo, ¿sí? Comprendo por lo que has pasado y lo que has vivido, ¿cierto? Y ya cuando me encuentre en la calle con alguien similar o con alguien que ha vivido lo mismo que tú, no lo voy a juzgar, o tal vez no lo voy a ignorar, que a veces puede ser más duro, ¿no? Sino que voy a entender lo que está pasando.
Entonces creo que esta es la principal fortaleza de todas las personas que trabajaron en el desarrollo de este informe. O sea, a pesar de escuchar a diario, yo creo, estas historias desgarradoras, te da la misma fuerza y fortaleza para decir esto no puede quedar solo aquí, esto lo tiene que saber toda Colombia, el mundo entero, es necesario. Gracias. Bien, muchas gracias a ustedes. Creo que vamos a cerrar con otras preguntitas que he visto por ahí que los niños se han acercado. Bien, tenemos una pregunta que nos escriben los padres de familia quienes nos están observando desde el espacio de YouTube. Y la pregunta es, ¿la verdad implica renunciar a la justicia? Dentro de las preguntas que nos hacen justamente en el auditorio, tiene que ver con cómo percibes y evalúas el conflicto colombiano desde una perspectiva europea. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es el tomo del informe de la verdad con el que deberíamos empezar a estudiar los estudiantes del gimnasio? ¿Cuál debería ser ese tomo que deberíamos conocer primera mano? Para ustedes, ¿qué es la paz? ¿Y por qué razón tomaron la decisión de trabajar en este proyecto que busca justamente esclarecer la verdad en nuestro país? Y nos formulan una última pregunta que dice, ¿cómo creen ustedes que se va a seguir esclareciendo la paz y qué deberíamos hacer nosotros como colombianos para lograrlo? Bueno, voy a contestar como en general, tratando de tocar un poco todos los puntos. Listo. La primera respuesta es no. Trabajar por la verdad no significa renunciar a la justicia, ¿sí? Absolutamente no, y de hecho ustedes saben, o es importante trabajarlo en las clases, que la Comisión de la Verdad no es una entidad que trabaja sola, ¿no? Trabaja con muchas otras y una de ellas se llama Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, ¿sí? Ahí es donde se hará justicia. ¿Cuál es la diferencia, sin embargo, importante en este proceso? Es que la justicia no está en la justicia tiene la verdad como fundamento, ¿sí? Entonces, tanto el trabajo de la Comisión de la Verdad como todo lo que van diciendo esas personas que ven en la televisión, que van a la JEP digamos, a reconocer sus responsabilidades en muchos de los hechos que la misma comisión da a conocer, ¿sí? Ante la comisión también vinieron, pero en la JEP la diferencia es que ahí se hace justicia. Y la justicia no necesariamente significa mandar a la cárcel a una persona 30 años y que es el mundo, que no haga más daño y que quede encerrada en una cárcel, sino que estas personas también pueden transformarse a través de la verdad, a través del reconocimiento de lo que han hecho, ¿sí? Pensemos en cuando hacemos un error, una cosa fea. Podemos quedarnos pueden nuestros padres encerrarnos en nuestra habitación, que nos salgamos ahí una semana, pero también podemos hablar con nuestro padre, con nuestro amigo, a la persona que afectamos, podemos decirle por qué lo hicimos, podemos pedir disculpas, podemos pedir perdón y luego trabajar juntos para que la cosa se transforme y que no vuelva a pasar, ¿sí? Esto, haciéndolo en una dimensión mucho más dolorosa y violenta, es lo que hace el proceso de justicia transicional que lidera la JEP y que la comisión hace parte de él. Otras cosas, bueno, del tomo por empezar, yo nuevamente diría que dependiendo del interés de los maestros, de la escuela, de qué se va a trabajar, ¿sí? Y de los padres de familia, si se quiere trabajar más la historia, recomiendo mucho el tomo que se llama No matarás, también que tiene un título muy impactante que hace relato histórico, o los otros que mencionamos antes, dependiendo, pero creo que el histórico, y repito, este librito casi que es el primero cuando salgan de acá que deberían leer porque da además una mirada general
no solo lo que pasó, sino lo que la Comisión recomienda al Estado hacer en los próximos años y décadas para que realmente esos cambios se vuelvan estructurales, que el país cambie. Una comisión no tiene el poder, digamos, institucional, los dientes para decir, bueno, de hoy en adelante todos los que violaron los derechos humanos salgan de las instituciones. No, eso lo tiene que hacer el Estado, ¿sí? Y lo tiene que hacer. Y por suerte el presidente actual dijo que lo va a hacer. Vamos a ver. Bueno, frente a cómo percibo el conflicto desde Europa, y desde Europa no porque vivo acá, pero desde europeo, y por qué decidí trabajar en eso, digamos, desde que estuve en la universidad en Italia, tuve un interés para los derechos humanos y trabajé en África, luego en Perú, y realmente eso es lo que me anima, lo que me mueve, simplemente. Y llegar a Colombia y entender la profundidad de la violencia y de todo lo que ha vivido este país y poder contribuir a ello es lo que me mueve, entonces por ello. Yo pienso, por ejemplo, en mi país, en Italia, quizás no lo saben, ha habido una dictadura, sí, muy feroz en los primeros décadas del siglo pasado, es decir, entre 1922 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ustedes quizás han escuchado hablar de Mussolini. Benito Mussolini fue el que se inventó el fascismo, ¿sí? Es decir, Hitler lo copió, o sea, Hitler vino después. Mussolini se inventó esa cosa tan terrible y generó una dictadura, y solo gracias a la resistencia de personas que decidieron no aceptar esa dictadura, irse a las montañas, ser partisanos en la Segunda Guerra Mundial, y gracias por supuesto a los aliados que ganaron la guerra, si no sé qué sería de este mundo, el país cambió, se hizo una nueva constitución, y desde el 1945 no hay más guerras en Italia. Lastimosamente ahora hay guerras en Europa, pero hay una parte de Europa que ya rechazó la guerra para siempre, y ojalá sea así. ¿Quiere decir más? Bueno, para complementar un poquito, importante también ver, a veces cuando nosotros escuchamos la palabra justicia, la referenciamos de una vez con cárcel. Cárcel para ese bandido, cárcel para todos los guerrilleros, cárcel para el que abusó, cárcel, ¿cierto? Es como nuestra referencia más cercana a la palabra justicia. Siento que ya se ha dado en el mundo entero diferentes formas de justicia, ¿no? Y de cambiar tal vez este castigo que es la cárcel, que es muy, muy antiguo, por otras formas, ¿sí? De hacer justicia, ¿sí? Una de ellas es la verdad y la reparación, por ejemplo. Son muy importantes, que lo busca a través de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces es como replantearnos también la idea y empezar a hacer el ejercicio cuando pienso, por ejemplo, en esa persona que fue guerrillera y que tiene 35 años y, por ejemplo, cometió varios crímenes fuertes, pero cuando empiezo a conocer su historia resulta que esa persona me cuenta que fue reclutada a la fuerza, tal vez en los Llanos Orientales cuando tenía 12 años. Es decir, tal vez una edad más pequeña de la mayoría que están acá. Fue separado de su familia, tuvo que empezar a manejar un arma desde muy pequeño, ¿sí? Vivir en la selva, enfrentarse a muchas enfermedades, tal vez ser víctima de abuso, y bueno, le vamos a dar cárcel también. Entonces es mirar las formas en que podemos hacer justicia y reparación, tal vez de maneras y formas que no sean tan punitivas, porque tal vez esa persona que está siendo juzgada también fue víctima. Entonces hay un contexto más amplio que analizar detrás de esa persona que está siendo juzgada, y eso es muy importante, y eso es lo que también hace la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo manejamos en los colegios también, y
vale la pena resaltarlo acá y se llama procesos de justicia restaurativa. Y es que entonces, por ejemplo, la coordinación ya no se vuelve como el CAI de la institución, ¿cierto? Donde juzgan al chico porque, voy a poner un ejemplo, porque se peleó con un compañero y entonces 5 días para la casa o etc., sino que podemos hacer procesos de justicia restaurativa desde el colegio. Allí ya empezamos a ver la justicia diferente. Entonces, procesos de justicia restaurativa son muy similares a lo que decía Folco en el ejemplo del papá cuando castiga a su hijo y lo deja en el cuarto. Entonces, ven, tú te golpeaste con tu compañero, vamos a hacer una acción pedagógica, trabajemos diferente, ¿cierto? ¿Sí? O vamos a hacer un proceso de reparación a la persona a la cual hiciste sentir mal. Esto también se trabaja desde los colegios y cuando lo trabajamos desde pequeños y desde la escuela, pues obviamente cuando seamos adultos también podemos ver la justicia de forma diferente. Entonces es un ejercicio de cambio que se da paulatinamente. Me parece maravilloso que esto lo vean los padres y las madres, porque creo que su rol aquí es muy valioso. A veces nosotros como adultos somos más difíciles de cambiar, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque tenemos unas creencias instauradas desde hace mucho tiempo atrás, pero este llamado es para precisamente los padres y las madres, y es que se den la tarea de abrir sus ojos, su mirada y darse la tarea de conocer este informe, de que veamos la historia de nuestro país desde otro punto de vista, tal vez muy diferente del que vimos en el colegio, del que vimos en nuestro trabajo, del que vemos en los medios de comunicación. Es abrir la mirada a encontrar un nuevo panorama y ver lo que ha pasado en nuestro país desde otro punto de vista. Eso es, gracias. Perdón, una frase final, porque no respondí a una pregunta que era cómo seguir esclareciendo. Ese es trabajo de todas y todos. Realmente la comisión es una partecita y ya es cuestión de que toda la sociedad, las organizaciones, las escuelas, los maestros se apropien no solo del informe, sino de la posibilidad de seguir conociendo lo que pasó a niños del colegio, personas que vinieron o todos los que de ustedes que algún día van a querer trabajar también la construcción de paz de este país. Es parte de este proceso. Y quiero terminar diciendo que antes, la otra pregunta de qué miras como europeo es que a veces estando aquí en Colombia uno piensa que no se puede salir de eso, ¿sí? Mirando las noticias, viendo la historia de este país, que el narcotráfico, que eso alimentará siempre las guerras, ese discurso, ¿no? Nunca se puede salir de eso. Desde europeo digo, ha habido guerras inclusive más terribles de esta que sí se pudieron terminar, sí se pudieron cambiar, sí se pudieron hacer acuerdos entre diferentes para que esto cambiara, ¿sí? Y realmente cambió, pienso en Irlanda, ¿sí? Los católicos y los protestantes que pelearon por 200 y más años, se mataron, hubo bombas, hubo de todo. Hace unos 10 años más o menos decidieron acabar con eso. Todavía hay muros, todavía hay barreras, todavía hay dificultades, pero ya no hay bombas, ya no hay muertos. Entonces sí se puede. Gracias. Bien, pues primero quiero agradecerles y quiero cerrar este espacio con dos cositas. Agradecerle a las familias que nos acompañaron, a los niños que estuvieron el día de hoy, a Alejandra, a Folco, a la profe Dianita, al área de Ciencias Sociales y de Lenguaje, que fueron dos áreas fundamentales también en este ejercicio, pero también quiero hacer un compromiso el día de hoy, un compromiso no solo como maestra que soy, sino también como institución que estamos representando y que he venido recogiendo un poquito de todo lo que hemos hablado el día de hoy, y es un compromiso colectivo que debemos instaurar hoy como institución. Estamos llamados indiscutiblemente desde el actor que me pare en este colegio a ser parte de la reconstrucción de ese tejido social y de nuestra historia. Cuando conocemos nuestra historia, pues seguramente estamos garantizando
la no repetición. Como gimnasio, hoy queremos comprometernos con esa defensa de los derechos humanos y con contribuir a esa verdad, como ustedes lo decían al comienzo, como una garantía de no repetición. Este es el trabajo y hago la invitación, la extiendo a todos los maestros y a todas las familias del gimnasio, porque nosotros somos fundamentales en la consolidación de ese pensamiento crítico que realmente nos va a transformar y que nos va a enseñar a mirar con los ojos del otro, como lo decías tú en un apartado y en la respuesta a una de las preguntas. Les agradecemos a todos, los invitamos a que esta semana sigan participando de las actividades que vamos a venir desarrollando frente a la Semana por la Paz y por supuesto nuevamente a ustedes muchísimas gracias por este escenario.